realmente comencé a pintar como a eso de los 7 años. Hacía los dibujitos en la escuela y tú sabes, toda esa cuestión de primaria. La primera escuela de artes plásticas de San Cristóbal, que en esa época la estaba abriendo, porque el iniciador de eso fue el Vano Méndez Osuna, junto con Juan Michelangeli. Esa escuela pues a mí me hizo bien, estuve solamente un año, porque después de eso yo me fui para Caracas y allá yo quería estudiar en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, pero que ahí fue en el Taller Libre de Arte de Caracas, que en esa época lo dirigía un pintor llamado Celso Pérez. Fue muy interesante esa época, conocí mucha gente de la que hoy actualmente son pintores importantes. Y estuve en el Centro Gráfico también, el Centro Gráfico de Caracas, que lo dirigía Luis Chacón. Yo hice ahí grabado, bueno, como no mucho tiempo, como unos 6 meses estuve ahí en ese taller. Después seguí por mi cuenta y he desarrollado muchos estilos en lo que va de tiempo, he hecho bastantes cosas. Empecé a trabajar con los mitos religiosos populares venezolanos, la cuestión de María Leonza, José Gregorio Hernández, todo eso, y desarrollé en ese tema cosas bien interesantes. Pues uno podría decir que fue como el iniciador de esa cuestión, trabajando en los mitos religiosos desde el punto de vista plástico. Yo era conocido más que todo como dibujante en esa época en Caracas. Estoy hablando de los años 70, más o menos, años 70 creo que fue. Cuando tenía unos 14 o 15 años, en esa época recuerdo que había recién llegado aquí a San Cristóbal Ciro Villamizar. Lo vi aquí dirigiendo. Era una obra que se llama Títeres de Cachiporra, de Federico García Lorca. Y entonces a mí me tocaba hacer esa especie de caballito allí. Entonces Ciro me dijo, sin conocerlo yo, porque no lo conocía mucho, que si yo quería hacer ese personajito allí, porque faltaba eso, ¿no? El personaje en un momento dado pues tenía que relinchar, porque el que iba manejando, el cochero, pues le daba latigazos. Entonces yo no pude relinchar, y Ciro me dijo, no, pero relinche. Entonces yo le dije, no puedo relinchar. Entonces me dijo, no, usted no sirve para esto, hágame el favor, y se sale. Entonces ese fue mi inicio en el teatro. A mí siempre me quedó pendiente esa cuestión, ¿no? De que por qué yo no había podido relinchar en ese ensayo, que era una cosa tan elemental. Yo tengo la experiencia muy grabada aquí, ¿no? De ese rodaje. Para mí fue una experiencia irrepetible, ¿no? Haber trabajado con Román Chalbón en esa película y haber vivido, eso fue más o menos como unos 20 días, ¿no? Y además eso era una cosa muy interesante, ¿no? Y estaba siempre lleno de gente, pero era mucho, porque en la Oveja Negra trabaja mucha gente, ¿no? Y casi todos vivían allí, eso se convirtió como una especie de comuna que era una experiencia que no se había vivido antes en un rodaje en Caracas, así, ¿no? ¡Sésamo! ¡Tierra de sésamo! Asombrado por lo que acababa de ver y oír, Alí Baba esperó a que los 40 jinetes se marcharan. Y bajándose del árbol, bajándose de la mata, de la mula, desde donde había permanecido escondido, se paró frente a la gran puerta de la cueva y pronunció las palabras mágicas. ¡Ábrete, sésamo!
Y claro, también había público de la calle que querían entrar sí, a ver, pero claro, muy poca gente se le dejaba entrar porque ahí trabajan actores que son conocidos, ¿no? Entonces la gente los ha visto en televisión, entonces querían siempre entrar y eso era todo un escándalo, toda esa cuestión del rodaje de La Oveja Negra. Román consiguió ese cine, que era un cine, pues un cine, pero estaba abandonado completamente, eso era una ruina. Así como estaba de abandonado, es que le gustó a Román porque esa era más o menos la idea, que es una guarida de ladrones. Y ahí se pusieron a vivir más o menos como unas 40 o 50 personas, entre actores y extras y todo eso. Eso era muy bueno muy bonito porque fue una experiencia bellísima. Todo el rodaje, nosotros vivimos en esa locación, vivimos ahí, teníamos nuestros propios cuartuchos allí y ahí pues armábamos nuestras fiestas, ¿no? Todo el tiempo, porque vivíamos ahí todo el tiempo. Eso fue una fiesta, de verdad, el rodaje de La Oveja Negra, ¿no? Y para nosotros pues era muy lindo vivir en el mismo espacio donde estábamos trabajando. Dame un cigarrito ahí, Palomares. ¿Por qué no compras cigarritos? Fue muy lindo, de verdad que sí. Para mí fue una experiencia bien bonita, ¿no? Haber trabajado en La Oveja Negra con Román Chalbaud.